Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 13 de agosto del año 2021 con Alejandro Aval. Buen día. Buen día, Emiliano, compañeros. Gonzalo muy optimista porque no estamos en la mitad, no estamos al lado del invierno que se acaba. Estamos en la mitad, justo en la mitad. Bueno, pero viste que Gonzalo es así, tiene días apesadumbrados y días fulgurantes. Hoy está con ese entusiasmo. Sí. Debe ser por el referido, Las saben más que vos, Alejandro. Bueno, Ellos sí. saben. Marcia Collazo, buen día. Buen día para mis contertulios y para toda la audiencia. Y yo les digo que no he visto todavía en Bellavista, que está muy cerca de Pan de Azúcar, yo no he visto golondrinas. Puede haber. Ya tenemos avistamientos en Parque Miramar, Ciudad de la Costa, dice Martín, en Lagomar, dice Jorge. Bueno, pero sigo con los saludos. Juan, buen día, Juan Grompone. Buen día para todos y no se inquieten que volverán los nidos a colgar, ¿eh? Tenés que decir después la poesía completa. Y bueno, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buenos días. Bueno, en la floresta hay golondrinas, dice el mensaje de un celular terminado en 470. En Salto hay golondrinas, dice Adolfo. Y bueno, y siguen. Ya está, Gonzalo. Que podés ¿Ves, Alejandro? pasar la jornada. Ellos saben. Eso significa que el invierno está terminando. Vamos a nuestro primer tema. El Parlamento completó este martes la aprobación de la primera ley sobre teletrabajo, una modalidad que creció exponencialmente con la pandemia de COVID-19. El Frente Amplio no acompañó con sus votos, argumentando que contiene debilidades en la protección del derecho al descanso del trabajador. Y por ahí viene el tema que quiero tratar con ustedes. Resulta que la norma permite a la persona distribuir libremente su jornada siempre y cuando no supere el máximo legal de horas semanales de trabajo aplicables a su actividad, ya sea 48 o 44 horas, y siempre que la persona tenga un tiempo de desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y la siguiente. Esto permite compensar horas trabajadas y no trabajadas dentro de la misma semana. Por ende, en un solo día una persona puede trabajar más de 8 horas, esas famosas 8 horas que están consagradas en la ley 5.350 del año 1915. Ayer, cuando la entrevistamos aquí en Perspectiva, la autora del proyecto, Carmen Sanguinetti, senadora de Ciudadanos, Partido Colorado, respondía a las críticas del Frente Amplio. Sostenía que atarse a las 8 horas es obsoleto. La realidad se impone y hay muchos trabajadores que hoy no se están ciñendo a la ley de 8 horas por su voluntad. Porque cuando decimos, bueno, no se respeta la ley de 8 horas, seguimos pensando en un sistema fabril en donde el obrero oprimido es obligado a trabajar por encima, ¿no? Tenemos ese chip tan metido adentro, porque convengamos que la ley de 8 horas fue absolutamente necesaria, imprescindible, de vanguardia, fue un avance gigantesco. En su momento. Entonces, ¿cuál es el avance gigantesco hoy? ¿Dónde estamos parados hoy? La ley de 8 horas, por supuesto que tiene enorme sentido en algunas actividades, pero en otras... ¿Qué dicen de esta reflexión que promovía la senadora Sanguinetti? ¿Empezamos contigo, Marcia? A mí me parece, por lo menos, contradictorio y bastante lamentable hablar de eso, porque en primer lugar me parece que se está haciendo un análisis muy pobre, muy parcial de lo que es en general el mundo del trabajo y el esfuerzo humano aplicado a ese trabajo. No se puede, me parece, de ninguna manera comparar la conquista de la ley de 8 horas con una situación fabril, porque hace en el mundo entero, en el panorama de la legislación del trabajo del mundo entero, hace al desarrollo humano la ley de 8 horas, desarrollo humano integral. Porque no tenemos que mirar únicamente a ese trabajador que está abocado a cumplir con tareas puntuales específicas determinadas por su empleador durante X horarios. Tenemos que mirar
toda la integralidad humana del trabajador. Eso es lo que se impone hoy a nivel de la Organización Internacional de Trabajo y de todos los estudios en la materia. Y además me parece sospechoso el planteo, porque dejaría entrever que la ley de 8 horas es, no me acuerdo cómo se lo dijo, pero algo así como que está de modé, que ya ha sido superada, pero ha sido superada. Una afirmación tan temeraria, bueno, que me digan qué ha sido superada y qué nos ofrecerían a cambio. Bueno, lo que señalaba la senadora Sanguinetti es que en muchas ocasiones es el propio trabajador que ha solicitado o que quiere tener un régimen más flexible, que le permita justamente ir ajustando a lo largo de la semana la dedicación horaria, compensando días, etcétera, ¿no? Bueno, eso también es bastante resbaloso, es bastante vidrioso en la nueva ley, porque la flexibilización laboral, en tanto y en cuanto suponga, como lo dice el término, flexibilización, tiene un correlato en la ausencia de reglas claras y de reglas normadas. Y eso siempre supone un riesgo para el trabajador, a la larga o a la corta. ¿Qué dicen los demás? Empezamos con Marcia y después vamos a escuchando a los otros puntos de vista. ¿Quién levanta la mano? Juan. Dale, Juan. Bueno, yo quiero mirarlo, como siempre, con una perspectiva larga. La jornada de trabajo tradicional era de 12 horas, es decir, 12 horas en promedio anual, porque es el promedio de horas del día, ¿no? Es decir, se trabajaba de día y luego se dormía de noche. Entonces, en invierno se trabajaban menos horas porque había menos luz y en verano se trabajaba más. Es decir, era la jornada determinada por el trabajo agrícola, en definitiva. La jornada de 12 horas pasó, con la revolución industrial, se redujo a la jornada de 8 horas que hoy conocemos. Sí, fue la revolución industrial la que la redujo. Es decir, ¿por qué? Porque la productividad de las máquinas, la productividad de las máquinas hacía que se necesitaran menos horas de trabajo para producir todavía mucho más de lo que se venía produciendo. Ahora, por supuesto, el pasar de la jornada de 12 horas a la jornada de 8 horas no fue fácil. Fue luego de grandes luchas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la lucha por la jornada de 8 horas duró casi un siglo. Es decir, los primeros intentos de reducir la jornada de 8 horas son de principios del siglo XIX. Y las jornadas las terminaron reduciendo en los años 30 del siglo XX, ¿no? Es decir, que demoró prácticamente un siglo de luchas, de los cuales, por ejemplo, el caso más notorio de lucha es el 1 de mayo. Es decir, el 1 de mayo celebra precisamente una matanza de obreros que luchaban por la jornada de 8 horas. Bueno, en el Uruguay, en cambio, fue totalmente pacífico, y no solo es pacífico, sino que fue el primer país del mundo que tuvo jornada de 8 horas. Eso fue la obra de Valle y de su asesor anarquista Arena, ¿verdad? Estamos hablando de una ley del 17 de noviembre de 1915. Ahí está. Y también de las largas huelgas de tranvías y otras cosas que la precedieron, ¿verdad? Bueno, en este momento estamos enfrentando una otra revolución. Yo no le quiero poner números porque hay distintas opiniones sobre qué número de revolución estamos en este momento. Pero está la revolución de las computadoras, de las máquinas inteligentes. Y esto inexorablemente trae un aumento de productividad y una disminución, y por lo tanto, relativamente, tiene que traer una disminución de la jornada de trabajo. Es decir, yo estimo que la nueva jornada de trabajo que se va a como consecuencia de las máquinas automáticas y de la electrónica, creo que la jornada va a pasar de 8 a 5 horas, ¿no? Es decir, que esa va a ser la jornada. Y con todas las consecuencias que va a traer la disminución de la jornada. Es decir, por empezar, toda la lucha para conseguir pasar de 8 horas a 5. Y como consecuencia adicional, el aumento del tiempo libre y todas las consecuencias que trae todo ese asunto. Entonces, esta ley, en definitiva, es el primer pasito que se da en esta dirección. Es decir, que, en otras palabras, ya comenzó en el Uruguay el descenso de la jornada hacia 5 horas. Por supuesto, posiblemente lleve varias décadas todo esto, y es posible que yo no lo vea, pero este es el comienzo.
Y creo que esto va a generar también grandes luchas y grandes cambios, como ocurrió la vez pasada. De modo que yo creo que la ley seguramente tiene defectos y tiene inconvenientes, pero es un paso adelante en la dirección correcta que va a la humanidad, ¿no? Sí, la senadora Carmen Sanguinetti hacía ese comentario a propósito de la ley vinculada con el teletrabajo, esta ley que regula el teletrabajo, que vale solo para el sector privado, no para el sector público. Pero en definitiva su reflexión era más general y aludía a cambios que de hecho se están dando en el mundo del trabajo. Recién Juan iba a un pronóstico, digamos, a una tendencia que él nota, pero hoy mismo están pasando otras cosas. Las cuentas de esta oyente, Inés, dice: soy docente, los lunes dicto clases de 8 a 17 sin horas puente intermedia. El resto de los días mi carga horaria varía. Es lo que ocurre con la mayoría de los docentes que dictamos horas por curso, no, obviamente, de los maestros, agrega. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de que no se cumple rígidamente, estrictamente lo de las 8 horas como límite. ¿Quién sigue? Había un ruido raro ahí. ¿Quién era? ¿Alejandro, que estaba por entrar? No, yo sigo si quieren. No, adelante, Gonzalo. No, yo no estaba entrando. A mí sinceramente, yo no entiendo por qué. ¿Cómo está cambiando el mundo y las relaciones de trabajo y la tecnología y las posibilidades que tiene el ser humano para desempeñar sus funciones? Es absolutamente evidente. Ahora, el Frente Amplio, cuando se creó, era el progresismo, era el ajustarse a los tiempos, era lo nuevo. Ahí estaban todos los intelectuales, ahí estaba toda la gente que estaba pensando el futuro y todo. Y yo noto, quizás tú, Marcia, tengas una explicación para esto. Yo noto que el Frente Amplio está adoptando actitudes muy retrógradas, muy resistentes al cambio, un cambio que es ineludible. Yo casi que le pediría a Juan, porque si yo lo escribo nadie me lo cree, pero Juan debería reescribir el manifiesto con la realidad de hoy, con las cosas que hoy día la clase trabajadora exige para poder, por ejemplo, incorporar a la mujer, con todos los roles biológicos que le corresponden, a la fuerza de trabajo sin tener inconvenientes. Yo creo que el mundo está cambiando mucho y yo sinceramente no entiendo esta actitud de Frente Amplio de oponerse a estos cambios, que serán imperfectos. Yo no tengo así un conocimiento profundo de si lo que propone la senadora Sanguinetti es lo más correcto, ¿no? Pero escuchándola, lo que sí percibo es que está muy sensible a cuáles son los problemas que los trabajadores y las trabajadoras están enfrentando hoy día, y que es una realidad. Aparte, el hecho de la pandemia nos lo ha hecho patente para todos nosotros, ¿no? Cómo nos ha cambiado la vida y cómo nos ha abierto un mundo de posibilidades. ¿Por qué hay que cerrarse a ese mundo de posibilidades? Porque es el futuro, sin duda ninguna. Las 8 horas, que además Juan decía, fue en 1915, fue más de 100 años después del manifiesto. Y demoró, fue una gran lucha, pero lo importante es que fue en el sentido en que ese modo de producción, que ella llama fabril, pero que es... ¿Por qué era importante también las 8 horas y que todos los trabajadores estuvieran juntos? Yo cuando era estudiante trabajé en cuestiones de obreras, digamos, ¿no? Como mano de obra. Y lo importante es que los propios trabajadores en una cadena de producción te exigían que tú trabajes a un cierto ritmo. Los propios trabajadores, porque si no se vería resentido el trabajo de ellos. Es decir, era un mundo totalmente distinto al que estamos viviendo hoy. Y había otras fuerzas. Y yo creo que estas son cosas con las cuales hay que tener una mentalidad muy abierta. Entonces, sinceramente, no entiendo la posición del Frente Amplio. Pero tal vez Marcia tenga una porque está más metida en eso. A ver si Marcia tiene una respuesta para esta consulta de Gonzalo y después ya escuchamos a Alejandro.
Primero, yo no milito activamente en política, y en segundo lugar, si bien pertenezco, sí, a la fuerza política Frente Amplio en general, primero está para mí todo lo que sean los problemas nacionales, por arriba de banderías, del signo que sean. En segundo lugar, esto no se puede plantear como una dicotomía de que el Frente Amplio se opone al progreso. Al contrario, si yo tomara el argumento de que el Frente Amplio se está oponiendo, que no quiero tomarlo porque me parece que sería tomar una situación que no me ofrece la más mínima certeza argumentativa. Pero si yo lo tomara, podría, en esa lógica que, vuelvo a decir, no es mi lógica, pero podría en esa lógica responder que frente al pretendido, a la pretendida actitud del Frente Amplio, hay sin la menor duda un avance del liberalismo conservador que no está teniendo en cuenta el estado de bienestar y el estado de derecho como lo hemos concebido desde el vallismo hasta hoy en día. No lo está teniendo en cuenta. Y eso para empezar. Y segundo, bueno, ¿qué se nos está entonces proponiendo? ¿Nos parece mal la ley de 8 horas? ¿Nos parece que ha quedado caduca? ¿Qué proponemos a cambio? ¿Pasar de nuevo al régimen de 16 horas que muchos empleados privados hoy en día están llevando adelante desde sus casas sin la más mínima regulación, y que esta ley no se las va a brindar, Eso es lo que proponemos. Vamos a poner todas las cartas. Creo que hay un punto intermedio, Marcia, que es, que es lo que está previsto en la ley sobre teletrabajo, pero que podría extenderse también a las modalidades convencionales de trabajo, que es el de que se cumpla una carga horaria máxima en la semana, pero no necesariamente 8 horas por día, ¿no? Dice un oyente, ¿qué problema hay en que yo trabaje alguna hora más de lunes a jueves y el viernes pueda terminar más temprano mi jornada? Ese tipo de consideraciones es por lo menos un escalón intermedio, que es el que se está debatiendo, ¿no? Sí, pero también yo no le quiero quitar el tiempo a Alejandro, pero pensemos que los grandes principios del trabajo, del derecho al trabajo, que hoy en día incluso se están manejando como desafíos a resolver por parte de la OIT, yo no me voy a meter ya en los aspectos de esta ley que yo veo como riesgos para el trabajador. Quiero escuchar a Alejandro, pero evidentemente uno de ellos es el horario. Porque ¿qué problema hay en trabajar más de 8 horas un día? Puede que no lo haya. Pero cuando empieza una palabrita que está ligada, por desgracia, a este problema, que es la palabra abuso, en múltiples sentidos, y siempre el abuso sobre el trabajador, bueno, cuidadito con la flexibilización. Alejandro, ahora sí. Bueno, es complicado, pero en términos generales sí coincido con lo que dijo Juan. En realidad, creo sí que va a disminuir la jornada, va a terminar disminuyendo la jornada real de trabajo, bueno, promedialmente diaria. Me parece seguro que va a ser así. Pero bueno, en fin, quizás me equivoque, pero por lo menos hasta ahora coincido con Juan en eso. Lo que no coincido es un comentario que hizo sobre vallismo y las 8 horas. En realidad, la iniciativa de las 8 horas en el Uruguay perteneció a Carlos Roslo y Luis Alberto Herrera. En la época de la Revolución, enseguida de la Revolución. Me vi venir esa discusión, sí. Es simplemente una constatación histórica. Exactamente así fue. Lo que pasa es que el vallismo no lo aceptó en ese momento, porque claro, era darle la bandera al Partido Nacional. Pero en fin, dejemos ese tema de lado, porque en realidad sí coincido con por lo menos con lo que plantea en grandes rasgos Juan. La ley, sí, yo que sé, es perfectible por todos lados, tiene algunas cosas que uno duda de si es lo mejor o no es lo mejor, pero bueno, la práctica irá determinando, pienso yo, las modificaciones que sean necesarias. Acordémonos además que van a haber 2 regímenes paralelos, porque aparte de que esto no entra, no sé por qué, porque creo que debería entrar, pero no entra para los públicos, sino que solo para los privados. Para mí debería también establecerse para el bueno o malo este régimen que se establece en la ley u otro, tanto para los públicos como para los privados, pero bueno, dejando de lado eso, lo que hay que tener presente es que la flexibilización y todo lo que establece, casi todo
casi todo lo que establece la ley, es exclusivamente para los que cumplen su jornada laboral, los que cumplimos. La jornada laboral fuera de la planta física del empleador, ¿no? Es decir, los que están en la planta física del empleador siguen exactamente como hasta ahora. Veremos qué pasa con eso también, porque creo que va a terminar cambiando. Pero bueno, el tiempo dirá cómo son las cosas. Yo no puedo hacer un recorrido de toda la ley en tan corto tiempo. No, pero es que la idea hoy no era discutir la ley de teletrabajo, sino esta reflexión que la senadora Sanguinetti lanza a propósito de las 8 horas, ¿no? Del régimen de 8 horas. Sí, claro, pero lo de las 8 horas, insisto, que coincido con lo que decía Juan. Creo que no tiene sentido seguir persiguiendo la protección de la jornada de 8 horas a esta altura. Está bien que se haya establecido un promedio semanal. Creo que no tiene sentido porque va a disminuir. Va a ir disminuyendo, si es que ya no disminuye. En realidad, el tiempo que la gente está delante de su computadora no es de 8, ni de 10, ni de 6 horas seguidas. Es con interrupciones, el horario va cambiando, se va interrumpiendo, se van haciendo hitos de toda especie, pero además hay dos regímenes, incluso para quienes hacen lo que llamamos el teletrabajo. El régimen interconectado y el que no está interconectado, que también es teletrabajo. Uh-huh. Yo generalmente hago teletrabajo, pero no interconectado con nadie. De rato sí, de rato es interconectado. Y me doy cuenta de que mis hijos y la gente que tengo cercana hace exactamente lo mismo, mi esposa. Realmente yo creo que va a cambiar el mundo del trabajo, no solo para esto del teletrabajo, sino que va a cambiar en general. Va a ir cambiando y bueno, las cuestiones que vemos como derechos sagrados van a tener formas diferentes en el futuro. Tengo esa opinión, y entre ellos lo de la jornada de trabajo de 8 horas, que sin duda fue una brutal conquista que recién se consiguió en el siglo XX. Sí, si estarán dándose cambios, dice este mensaje de... ¿qué firma tiene? No encuentro la firma. Genier, puede ser. Dice, el teletrabajo me cambió la vida, no quiero volver a la oficina para hacer algo que puedo hacer al lado de la estufa, tomando mate, charlando con mis hijos, disfrutando de mi hogar y de los afectos. Esta semana me dijeron que tengo que volver 2 días por semana y con eso nomás ya me quiero matar, dice esta oyente. Como una señal de estos cambios que están dándose, ¿no? Que dan de algún modo el contexto a esta discusión que hoy hemos incluido. Vamos a ir completándola por ahora. ¿Quién sigue? Yo sí. Gonzalo, brevemente, después Juan. Yo creo que hay ciertas cosas que tenemos que, yo creo que volver a analizar. Primero, ¿qué significa ser un trabajador? Me acuerdo en una tertulia que tuvimos hace unos años en que el ruso Rosenkov no aceptaba que yo era un trabajador. Yo creo que nosotros los 5 que estamos en esta tertulia, somos 5 trabajadores. Es decir, no es que el trabajador es solo una clase y es el trabajo obrero, manual, históricamente explotado. Hoy día la clase trabajadora es el 95% de la gente. Incluso los CEOs de las grandes transnacionales que dominan al mundo son trabajadores asalariados. Es decir, que primero hay que modernizar ese concepto, y yo le aconsejo a Juan que cuando reescriba el manifiesto lo tenga en cuenta. La otra cosa que es importante es que la forma de medir el trabajo hoy día en el sector privado y en el sector público también, y esos son los esfuerzos que se están haciendo incluso en el Uruguay, es medir el trabajo por el resultado que da. Es decir, lo de las 8 horas dejó de ser lo fundamental. Lo fundamental es que se paga por un determinado trabajo y ese trabajo se entrega. Y muchos de nosotros trabajamos así. Y yo creo que en el sector público uruguayo se está tratando de ir hacia eso también. Entonces, yo creo que el tema de las 8 horas verdaderamente es un concepto que tuvo una enorme importancia en el pasado, porque como bien dijeron todos los contertulios, el no tener un horario se aprovechó para explotar la mano de obra, incluso los niños que trabajaban un montón de horas. Pero ya no es el tema central. No es el tema central. En el mundo en que vivimos ahora somos todos trabajadores, hay muy poca gente que se puede dar el lujo de vivir los 70 y pico, 80 años que nos corresponde vivir sin trabajar.
son muy pocos. Y entonces, pero es otro mundo el que tenemos que regular ahora. De todas maneras, le agradezco a Marcia su respuesta. No estaba tratando de ponerte en la mira, Marcia, sino que sinceramente me preocupa esa posición del Frente Amplio de tener esta cosa de siempre estar hablando de ese trabajador como si fuera el único que existe en el Uruguay, cuando evidentemente el tema es mucho más complejo. Bueno, el tema podrá ser más complejo, yo estoy de acuerdo, pero evidentemente acá estamos dejando de lado cosas que sí deberían ser sagradas para nosotros y que un día nos vamos a arrepentir de haberlas tratado con tanta liviandad. Lo de las 8 horas es una conquista. Pensemos que los procesos laborales, los procesos económicos, los procesos sociales son muy complejos. Y en el caso del trabajador, siempre o casi siempre, estamos ante una relación de desigualdad. Lo sabemos, es uno de los principios básicos de la protección al trabajador. Pero Marcia, tú sos una trabajadora, tú estás en una situación de desigualdad ¿ante quién? Bueno, en mi caso también, pero mucho menos porque yo estoy sujeta a reglas de empleos públicos que son que me arrojan bastante seguridad y bastante certeza. Pero pensemos en el trabajo privado, pensemos en relaciones laborales que no reconocen la dependencia de una manera probada y que si mañana se da el caso de vincular al trabajador de la empresa, el trabajador se va a ver totalmente desprotegido y vulnerado en sus derechos más elementales. El no pago de horas extras, por ejemplo. Desde el momento en que vos decís, bueno, cae la ley de 8 horas, luego no hay una línea roja por la cual yo diga que trabajé horas extras, cae ese beneficio que cuando es real, cuando es sujeto al principio rector de realidad y no es reconocido, estamos ante una injusticia flagrante. En el caso, pero las 44 y las 48 horas te marcan un límite para las horas extras. A partir de ahí son horas extras también. Sí, eso está incluido. Exacto, eso está incluido en este proyecto, ¿no? Poca discusión ese tema. Y el no pago de insumos y equipamientos, porque queda librado al acuerdo entre trabajador y empleador. Y vuelvo a decir, en el 90% de los casos o más, esa relación de trabajador-empleador es desigual. ¿En qué condiciones está el trabajador para discutir con su empleador los términos relativos al equipamiento para hacer ese teletrabajo? Y todavía sujeto a extensiones horarias que ya van a ser distintas, que ya no se van a medir en 8 horas, que se van a medir en plazos mucho más largos. ¿Dónde están las enfermedades laborales, por ejemplo? ¿Cómo probar que una enfermedad es producto de una ocupación determinada? Eso no tiene que ver con las horas, Marcia. Eso es un problema del teletrabajo en todo caso. Bueno, tiene que ver con el teletrabajo. Y habrá tiene que ver con los contralores. Juan. Yo creo que acá deberíamos razonar siempre desde la peor situación imaginable y desde ahí empezar a trabajar y no al revés. No al revés. ¿Juan? No decir, ¿cómo vamos a llegar? Yo qué sé, bueno, está bien, las 5 horas, que es posible, no digo que no. Pero no podemos partir de un ideal a futuro. Tenemos que partir de la peor situación imaginable porque es la que puede entrañar riesgos seguros en el hoy. Y a partir de ahí trabajar. A partir de ahí imaginar situaciones y abordajes. Mira, dice Alberto, los trabajos de 8 horas son los que más peligran a manos de robots y pueden desaparecer. Los trabajos más calificados exigen a las empresas que cuiden a sus empleados y eso incluye controlar que puedan balancear efectivamente vida privada y laboral. Si no, dice, desde una óptica empresarial, dice, si no, los quemamos y los perdemos. Materialmente hablando, perdemos la inversión en entrenamiento. Juan, ¿te quedaba algo? Porque así ya cerramos, que se nos fue la hora. Gonzalo me reclamó por 2 veces una reescritura del manifiesto. Yo creo que ya lo hice, es decir, yo cuando escribí Marx hoy, expresé todo lo que pensaba acerca del mundo actual, ¿no? De modo que creo que no puedo aportar ninguna otra cosa más. Tienes razón. Marchaste, Gonzalo. No marché para nada. Conseguite a otro que haga la redacción. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia de este viernes, ahora con un tema completamente diferente, digamos, en vez de estar hablando del presente y del futuro, como de algún modo fue lo que ocurrió ahora,
Vamos para atrás, vamos a hacer historia. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 55511.